bounds. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de su curso de análisis real. Hoy vamos a hacer una demostración en la cual vamos a tratar de demostrar o vamos a demostrar la relación que existe entre los números racionales como los conocemos a la expresión de cómo se ven los números racionales en forma decimal. Más o menos una idea para que tengamos en cuenta es que si yo tengo, por ejemplo, el número 2/3, este número se puede expresar de la forma 0,666 hasta el infinito. Esto, viéndolo particularmente, es bastante sencillo de probar. ¿Cómo haríamos eso? Simplemente escribiríamos 2 dividido 3, el 3 en el 2 está 0 veces, luego coma, agrego un 0, el 3 en el 20 está 6 veces, 6 por 3, 18, a 22, agrego nuevamente el 0, y obtengo otra vez el 6, y de esa manera lo haría recurrente. Entonces, esa es como la forma de ver que efectivamente los racionales sí se pueden expresar como decimal. Pero pues en matemáticas, si no existe una prueba formal de algo, entonces pues no es válido, a pesar de que existan muchos ejemplos o que yo pueda escoger cualquier número y logre expresarlo de manera decimal. Entonces el teorema que vamos a ver hoy es el siguiente. Teorema. Dice lo siguiente. Todo número racional de la forma A sobre B, la forma A sobre B, se puede expresar como decimal finito o infinito periódico. Ese es el teorema que vamos a mostrar, y entonces para tener más o menos la idea de qué es lo que estoy hablando, por ejemplo, si yo tengo un número racional 1 sobre 2, este número se puede escribir como 0,5, y en este caso sería una expresión decimal finita porque solamente tenemos un decimal. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar nuestra demostración. Digamos que aquí ya tenemos una idea clara de qué es lo que voy a hacer. Ya teniendo en cuenta eso, vamos a comenzar a organizar las hipótesis que necesitamos demostrar para poder realizar el teorema. ¿Qué cosas necesitamos? Vamos a definir un conjunto, llamémoslo frac de Q, frac de Q, al conjunto de los S iguales a P sobre Q, donde P, Q pertenecen a Z. Bien. Y obviamente vamos a suponer que P y Q son primos relativos. Digamos que es la forma de expresar las fracciones. Recordemos que hay fracciones equivalentes, por eso es necesario que esta tenga como máximo común divisor el 1, porque si yo tengo la expresión 2 sobre 3, esta expresión va a ser equivalente a 4 sobre 6. Entonces me quedaría con 2 sobre 3, sabemos que el máximo común divisor entre 2 y 3 es igual a 1. Note que aquí estamos utilizando teoría de números para expresar esto, cosa que no demostraremos porque pues este es un curso de análisis real y lo que nos importa es hacer uso de extensiones de los números reales. Bien, ya que tenemos esto, tenemos este ejemplo claro, vamos a empezar a definir nuestras hipótesis, no sin antes enunciar el lema de Euclides. El lema de Euclides es un lema supremamente importante que tampoco demostraremos en este curso, pero que posteriormente en un curso de teoría de números lo pueden ver. ¿Qué dice el lema de Euclides? Dice así: sean A, B que pertenecen a Z, con B distinto de 0. Entonces, existen Q y R
en Z con 0 menor o igual a R menor estricto que valor absoluto de B, sabemos que B no es 0, menor estricto que valor absoluto de B, y Q, R únicos tal que A es igual a B por Q más R. Este es un lema que vamos a utilizar, este se llama lema de Euclides. Lema de Euclides. Entonces, este es uno de los teoremas que vamos a utilizar sin previa demostración, pero pues se puede ver en teoría de números para que lo tengamos pues en cuenta. Ya teniendo todas estas herramientas, nos falta definir otro conjunto. Definámoslo acá. Vamos a definir des, por ahora pongámosle Q, aunque no sabemos si es Q, pero pues lo vamos a definir. Decimal Q como los X de la forma 0, Q sub, perdón, de la forma Q, Q sub 1, Q sub 2, hasta Q sub N, en el caso de que sea finito, o la forma Q, Q sub 1, Q sub 2, hasta Q sub K, y de nuevo Q sub K, y vamos a definir aquí Q sub K más 1, Q sub K más 2, hasta Q sub N, donde esta expresión se repite de manera periódica, es decir, aquí vuelve a seguir Q sub K más 1 y así hasta el infinito, y esta expresión significa que se repite de manera infinita, como lo vimos en el ejemplo de ahora. Recordemos que ahora dije que 2 sobre 3 se puede escribir como 0,6 y le trazamos una rayita. Esa es como la idea de estos dos conjuntos. Vamos a cerrar y aquí lo que dice es que X, aquí pongámosle X igual, aquí lo que dice es que X es decimal finito o decimal infinito periódico, que es lo que vamos a demostrar. Ya teniendo esto como base, vamos a empezar a formular nuestras hipótesis. Entonces lo primero que vamos a definir es un conjunto D, y ese conjunto D se llama el conjunto de los dígitos, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el conjunto de los dígitos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que siempre que vamos a hacer residuos, el conjunto de los residuos no va a superar nunca al valor original. Es decir, si D está en Z, pongámoslo Z más, ahora vemos por qué vamos a utilizar B igual a Z más, entonces el conjunto de los residuos de este van a ser 0, 1, 2, hasta B menos 1. Estos son los únicos residuos. En total, aquí tenemos B residuos. Es decir, si el número fuera el 5, por ejemplo, por poner un número, si decimos 5 que pertenece a Z más, entonces el conjunto de esos residuos sería 0, 1, 2, 3 y 4. Esos son todos los posibles residuos. No necesariamente van a salir en ese orden, pero pues hay que tener en cuenta cuál es el conjunto de todos los residuos posibles que va a tener una división de dos números. Entonces estas son partes pues de las hipótesis que necesitamos para poder realizar nuestra demostración. Ahora vamos a proceder a utilizar el algoritmo de Euclides, pero tenemos en cuenta que generalmente esto se llama base 10. Entonces vamos a utilizar, digamos, un truco para que todos los números tengan esa base en base 10, que es lo que necesitamos. No sin antes, entonces vamos a escribir acá, sean A, B, que pertenecen a Z más, es decir, estoy excluyendo el 0 trivialmente es un decimal finito, entonces sean A, B en Z más, entonces sabemos que S es de la forma A sobre B que pertenece, y vamos a utilizar nuestra hipótesis de acá, pertenece a frac de Q. Vamos a probar que esta S pertenece a de Q. Esto es lo que vamos a demostrar. Entonces aquí ya tenemos pues la hipótesis completa,
para poder empezar a hacer nuestra demostración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar de manera recurrente el algoritmo de Euclides. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir A es igual a B por Q más R1. Este sería nuestro primer residuo. Volvemos a aplicar el algoritmo, pero esta vez 10 R1 es igual a B Q sub 1 más R2. Volvemos y lo aplicamos, 10 R2 es igual a B Q sub 2 más R3. Y así lo vamos a aplicar n veces, es decir, 10 Rn es igual a B por Q sub n más Rn más 1. ¿Listo? Aquí ya tenemos un conjunto de residuos. Ya vamos a este conjunto de residuos R asterisco. Entonces aquí sería el primer residuo, el segundo residuo y así hasta Rn. Por comodidad vamos a suponer que n es mayor estricto que b, y esto para poder utilizar mis hipótesis iniciales. ¿Qué vamos a demostrar? Bueno, ¿qué sabemos de acá? Obviamente que Q pertenece a Z más y Q sub I también pertenece a Z más. Estas son como las hipótesis que deben estar claras en esta recurrencia que estamos utilizando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demostrar que Q sub I pertenece al conjunto del que habíamos definido ahora, y obviamente Q sí pertenece a Z y ese no tiene ninguna restricción en cuanto al número. Q puede ser 10, 20, 30, el número que sea según el valor de B, pero los Q sub I sí necesito que sean dígitos. Entonces, para probar eso vamos a demostrar dos cosas supremamente importantes. Primero vamos a suponer que para alguno de estos K, RK es igual a 0. Si esto llega a pasar, esto no siempre va a pasar, pero entonces este va a ser un ejemplo. Vamos a suponer que RK es igual a 0. ¿Qué pasa si RK es igual a 0? Pues yo tendría que 10 RK es igual a B por Q sub K más RK más 1. Teniendo esto presente, ¿qué sabemos? Sabemos que esto es 0, entonces puedo escribir 0 es igual a B por Q sub K más RK más 1. Además, sabemos por hipótesis que B es mayor estricto que 0. Sabemos que esto es 0, por lo tanto, este RK más 1 tiene que ser 0 porque eso son expresiones positivas. Por lo tanto, de aquí se seguiría que Q sub K necesariamente es igual a 0. ¿Bien? Por lo tanto, este Q sub K pertenece a D. Esto en el caso de que R sub K sea igual a 0. Ahora vamos a probar que Q sub I para cualquiera de estos pues pertenece a los dígitos. Entonces, para este caso ya probamos que si R sub K es igual a 0, entonces Q sub K pertenece a los dígitos. Ahora vamos a suponer que R sub K es distinto de 0. ¿Qué pasa si R sub K es distinto de 0? Entonces tenemos la expresión 10 R sub K es igual a B por Q sub K más R sub K más 1. No sabemos nada de R sub K más 1, si es 0 o no es 0, pero sí es importante saber que R sub K es distinto de 0. Si esto es distinto de 0, entonces esto de acá pues necesariamente tendría que ser distinto de 0. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que es distinto de 0? Porque si Q sub K es igual a 0, ya sabemos que ocurre esto. Entonces hay que tenerlo pues presente. Bueno, no necesariamente, pero entonces esta expresión tiene que ser positiva. Ojo con esto, positiva. Sabemos que B es mayor estricto que R sub K. Y esto pues por hipótesis, ya de acá del algoritmo de Euclides, según el lema de Euclides, entonces esto siempre va a ser cierto. Por lo tanto, B menos R sub K es mayor estricto que 0. Por lo tanto, puedo hallar otro número, llamémoslo M, que pertenece a Z más, tal que B es igual a R sub K más
n, ambos positivos. Y vamos a coger esta expresión y vamos a decir que 10 r sub k es igual a r sub k más n más r sub k más 1. Y aquí ponemos acá q sub k más r sub k más 1. Ya teniendo esta prueba acá, vamos a utilizar algo de álgebra y esto nos quedaría r sub k menos q sub k por r sub k es igual a n q sub k más r sub k más 1. Esto nos quedaría como r sub k factor de 10 menos q sub k es igual a n por q sub k más r sub k más 1. ¿Qué sabemos? Aquí es importante saber esto. Esto a lo sumo podría ser 0 y esto a lo sumo podría ser 0, por lo tanto esta expresión es mayor o igual a 0. Así que q sub k, primero, no puede valer 10. ¿Qué pasa si q sub k valiera 10? Entonces esta expresión, aquí si q sub k es igual a 10, entonces esta expresión de acá valdría 0. Y como q sub k es igual a 10, entonces sería 10n más r sub k más 1. Y esto, como esto es mayor o igual a 0, esto tendría que ser mayor estricto que 0 por la hipótesis que utilizamos ahora, por lo tanto q sub k no puede ser 10. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Q sub k tampoco puede ser mayor que 10, porque si q sub k fuera mayor que 10, esta expresión sería negativa, y sabemos que esto es positivo, a lo sumo 0. O sea que q sub k, para que esta expresión sea positiva, q sub k tiene que pertenecer a D. Entonces acabo de demostrar que todos los q sub k pertenecen a D. Bueno, ya tenemos pues esta pruebita acá. Vamos a seguir, vamos a borrar aquí para poder que nos dé el espacio para poder seguir haciendo la demostración. Entonces, bueno que ustedes estén llevando apuntes para poder tener clara la demostración y recordar lo que hemos borrado. Entonces ya probamos que los q sub k son dígitos. Esto es importantísimo, probar que efectivamente son dígitos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a utilizar dos hipótesis. La primera sería si existe r sub k, que estoy utilizando siempre el mismo índice. Si existe r sub k igual a 0, r sub k pertenece al conjunto de residuos que habíamos definido, que era r asterisco. Si existe un r sub k que es igual a 0, entonces de ahí en adelante todos los r's, es decir, para todo r sub n con n mayor o igual a k, r sub n es igual a 0. Esto es lo que vamos a demostrar. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Pues creo que ya lo hicimos. Ahora cuando estuvimos haciendo la demostración, pues se veía aquí claramente, pero pues vamos a volverlo a hacer para que llevemos la secuencia. Entonces escribimos que 10 r sub k es igual a b por q sub k más r sub k más 1. Entonces, ¿qué pasa si esto es 0? Pues necesariamente esto de acá es 0 y esto de acá es 0. Por lo tanto, r sub k más 1 es igual a 0. Importante. Segunda cosa que hay que tener en cuenta acá, como esto acá es 0, entonces necesariamente q sub k es igual a 0. La demostración nos salió bastante sencilla. Ahora, ya teniendo esto, sabemos que de ahí en adelante todos los r's de ahí para adelante son 0. Entonces tengamos esto como un 1 para poderlo utilizar ahora. Ahora, ¿qué pasa si para todo r sub k en z, sabemos que estos pertenecen a z más, r sub k es distinto de 0? ¿Qué ocurre con esto? Esto sí es importante. Si esto es distinto de 0, como sabemos que no puede haber más de b residuos, no existe más de b residuos, entonces el siguiente, a lo sumo, el residuo b más 1 tiene que ser igual a alguno de los que ya teníamos, porque en caso contrario tendríamos más residuos que el mismísimo número y esto no tendría sentido. Es decir, si el número es 5, todos los posibles residuos, como no tenemos en cuenta el 0, serían 1, 2, 3 y 4. Es decir, el siguiente residuo tendría que ser uno de esos 4. Esto hay que tenerlo muy presente. Entonces, ya teniendo esto, tomando el r
asterisco, vamos a escoger el índice, sea J, el índice, la primera vez que se repite un R sub K, es decir, que R sub K es igual a R sub J con K distinto de J y más generalmente con K menor estricto que J. ¿Listo? Si tenemos esto, ¿qué vamos a demostrar? Pues ya sabemos que R sub K es igual a R sub J. Entonces vamos a probar que R sub N es igual a R sub M con N. Bueno, vámonos así, ¿no? Vamos a probar que R sub K más 1 es igual a R sub J más 1. Para esto vamos a utilizar la ventaja del lema de Euclides. Vamos a proceder a borrar esta parte. Entonces en este caso, ¿cómo lo vamos a demostrar? Pues muy fácil. Utilizamos nuestro lema de Euclides que dice que 10, como utilizamos R sub K, entonces 10 R sub K es igual a B por Q sub K más R sub K más 1. Pero también sabemos que 10 R sub J es igual a B por Q sub J más R sub J más 1. Ya sabemos que este número es igual a este número. Es decir, yo puedo reemplazar y colocar 10 R sub K es igual a B por Q sub J más R sub J más 1. Esto es completamente legal porque estas dos cosas son exactamente iguales. Y ahora utilizamos la unicidad del lema de Euclides. ¿Qué dice la unicidad del lema de Euclides? Que estos dos son únicos, por lo tanto, B sub K tiene que ser, por lo tanto, Q sub K tiene que ser igual a Q sub J y R sub K más 1 tiene que ser igual a R sub J más 1. Es decir, los valores Q son iguales y los residuos también son iguales. Es decir, de ahí en adelante, según la secuencia, se va repitiendo el Q sub K. O sea que Q sub K más 2 es igual a Q sub J más 2 y así me puedo ir hasta el infinito. Entonces esas son las hipótesis que quería demostrar para poder proceder a hacer la demostración ya completa, lo que nos hace falta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer una construcción del lenguaje natural. Entonces sabemos que A es igual a B por Q más R1. ¿Listo? Sabemos que S es de la forma A sobre B, positivos todos los números. Entonces A sobre B es igual a BQ sobre B más R1 sobre B. ¿Qué tenemos de acá? Tenemos que A sobre B es igual a Q, porque cancelo las B, más R1 sobre B. ¿Qué sigue? Seguimos con la expresión, pongámosle S más bien, S, quedaría como Q más R1. ¿Qué es R1? Por acá lo tengo, bueno, no lo tengo acá, pero recordemos que R1 es, lo escribimos acá de manera, vamos a escribirlo acá para que lo recordemos. 10R1 es igual a B por Q sub 1 más R2. Entonces quedaría que R1 es igual a B por Q sub 1 más R2, esto sobre 10 y esto sobre 10. Entonces lo escribimos acá nuevamente, entonces nos quedaría B por Q sub 1, B por Q sub 1 sobre 10, y sabemos que tenemos esta B acá, más R2 sobre 10, y ponemos la misma B. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que S se escribiría de la forma Q más este B con este B se cancela y nos quedaría 0, Q sub 1. Y esto garantizado por el hecho de que Q es un dígito, más R2 sobre 10B. Si procedemos haciendo esta construcción con todos los residuos posibles, entonces S sería igual a la forma Q más Q sub 1 sobre 10 más Q sub 2 sobre 100
más q sub 3 sobre 10 a la 3 más q sub n sobre 10 a la n, y así vamos hasta el infinito. Esa es la forma de expresar mi número racional. Es decir, que S se puede escribir de la forma q, q sub 1, q sub 2, q sub n, y así hasta el infinito. Esa es la forma de expresar nuestro número racional en términos decimales, pero aún no he demostrado que tiene esta forma. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Muy sencillo, dos casos. Si existe r sub k igual a 0, ya sabemos que ya en adelante todos son iguales a 0. Por lo tanto, S se escribiría como q, q sub 1, q sub 2, hasta q sub k menos 1. Y esto es un decimal finito. Por lo tanto, en este caso, S pertenecería a t de q. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando r sub k no es igual a 0 en ningún momento? Vamos a escribirlo acá. Cuando r sub k no es igual a 0 en ningún momento, lo siguiente, ya sabemos que se repetiría por lo que hicimos ahora, entonces sea r sub k y r sub j, los que hicimos ahora, con k menor que j, y r sub k igual a r sub j. Bien. ¿Qué ocurriría? ¿Cómo se vería S? S se vería como q, q sub 1, q sub 2, hasta antes de este k no se repite, sería q sub k menos 1. Pero entonces de ahí en adelante se repetiría, vamos a ponerlo acá, q sub k, vamos a colocarlo con un color distinto para que tengamos esta referencia. Entonces quedaría q sub k más 1, hasta q sub j menos 1. Entonces ya sabemos que a partir de acá se va a repetir el q sub k, porque el r sub k es igual a r sub j, y ya demostramos que cuando estos dos son iguales, los q también son iguales. Por lo tanto, aquí tendríamos que repetir el q sub k, nuevamente, q sub k más 1, y así hasta q sub j menos 1. Pero ¿qué ocurriría acá? Pues de nuevo, se tendría que repetir esta expresión, y así hasta el infinito. Por lo tanto, S se escribiría como q, q sub 1, q sub 2, hasta q sub k menos 1, y pongámoslo con azul, q sub k por q sub k más 1 por q sub k más 2 hasta q sub j menos 1. Como se repite de manera infinita, entonces aquí colocamos lo que les había explicado al principio, colocamos un decimal, una expresión infinita o expresión periódica. Entonces aquí acabo de mostrar que S necesariamente pertenece a des de q, teniendo en cuenta pues las dos ideas. Entonces de esta manera he demostrado que un número racional se puede expresar de esta manera, como decimal finito, o como decimal infinito, o como decimal finito. Ya hemos demostrado esta parte. Recuerden que al principio les dije que S que tomamos eran positivos. ¿Qué pasaría si fueran negativos? Pues lo mismo, simplemente supongamos que S es de la forma A sobre B, y vamos a suponer que A es menor estricto que 0, digamos tomando B positivo, y aquí se tendría absolutamente todos los racionales negativos. Entonces, recordemos que valor absoluto de S es igual a A sobre B. Entonces en este caso tendríamos la expresión q, q sub 1, q sub 2, según como en este caso vamos a poner que esto o es finito o es infinito. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Bueno, vamos a poner acá. Tendríamos que S se puede escribir como los q son positivos, simplemente sería menos q por q sub 1, q sub 2, y así, según la expresión que yo ya definí. Por lo tanto, acabo de demostrar que cualquier número racional
de la forma de tipo fracción se puede expresar como un decimal finito o como un decimal infinito independientemente de su signo. Ahora vamos a probar la recíproca, que ya es mucho más sencilla. Probar que D está contenido en frac. Para probarlo, simplemente vamos a borrar acá, vamos a borrar todo esto que ya no lo necesitamos. En este caso, pues entonces tendríamos que X, como esto es un análisis real, entonces vamos a suponer que X pertenece a los reales, no sé si pertenece a los racionales, entonces tendríamos dos casos, finito o infinito. Para el caso finito, escribíamos X es igual a Q, Q sub 1, Q sub 2, hasta Q sub N. Entonces, tenemos N decimales. Para expresar esto, simplemente escribo 10 a la N por X es igual a Q, Q sub 1, Q sub 2, hasta Q sub N. Y esto es un número entero, por lo tanto esto, que si no importa si es negativo o positivo, llamemos a este número, llamémoslo Q asterisco, que pertenece a los enteros. Ya teniendo esto, simplemente escribimos que X es igual a Q asterisco sobre 10 a la N. Sabemos que 10 a la N pertenece a los enteros y tenemos una expresión de la forma A sobre B, como habíamos probado ahora. Por lo tanto, X pertenece a frac de Q. Ya acabamos de demostrar que si el decimal es finito, pues entonces pertenece a frac de Q. Ahora, ¿qué pasa si el decimal es infinito? Entonces lo vamos a escribir X es igual a Q, Q sub 1, Q sub 2, hasta Q sub K, y el infinito lo colocamos acá, Q sub K más 1, Q sub K más 2, hasta Q sub N. Y esta es nuestra expresión periódica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos a multiplicar por 10 a la nx, y esto nos quedaría este número de acá. Sabemos que es un número entero, vamos a llamarlo z. No le pongamos z, vamos a llamarlo a'. Vamos a a', y aquí seguimos con nuestro decimal a', q sub k más 1, y así hasta q sub n, con expresión infinita. Bien, vamos con otro. Como aquí tenemos, vamos a suponer que acá tenemos m números, o sea que su tamaño de expresión periódica es m. Entonces vamos a escribir que esto es 10 a la n por x multiplicado por 10 a la n para este número. Entonces nos quedaría que esto es a' por q sub 1, q sub 2, hasta q sub n, y ponemos la coma, porque como esto es infinito, entonces nos quedaría aquí es q sub k más 1, aquí tendríamos q sub k más 1, hasta q sub n, y tenemos de nuevo el periódico. ¿Qué nos hace falta mostrar acá? Que 10 a la m más n, 10 a la m más n por x, ¿sí?, menos 10 a la n por x. Pues ya sabemos que esta expresión son dos números enteros que se restan, por lo tanto esto necesariamente es un número entero, vamos a llamarlo b por x. Y ahora, restando estas dos expresiones, note que antes de la parte decimal tenemos un entero y un entero, por lo tanto esa resta vamos a llamarla a. Bien, y ahora, como acá tenemos la misma parte decimal que acá, al restar este con este se va a cancelar, porque voy a colocar q sub k menos q sub k, 0, q sub k más 1 menos q sub k más 1, 0, por lo tanto aquí nos daría todo 0, por lo tanto x es igual a A sobre B. Ya sabemos que A pertenece a Z, por lo tanto esta x que había definido pertenece a frac de Q.
Y de esta manera he hecho la demostración. Aquí ya quedó demostrada, es bueno que lo revisen y lo practiquen. Muchas gracias por ver este video, espero vean mis próximos videos, porque aquí voy a senté las bases para que en el próximo video demostremos la existencia de los números irracionales. Muchas gracias.